En Realidad TV, un programa especialmente para ti, donde disfrutarás de un contenido que será de bendición a tu vida. Testimonios impactantes, historias jamás contadas. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Es importante nosotros poder conocer el mundo de los sueños o las dimensiones en las cuales nuestro espíritu tiene ciertas experiencias espirituales. Hay personas que a medida que va pasando el tiempo han entendido que los sueños es algo que está de más en su vida y no es algo que está de más en tu vida. Es un asunto por el cual el mundo espiritual se comunica con el mundo físico. Las experiencias espirituales, la victoria que vayas a obtener, va a depender de tu nivel de espiritualidad. Ejemplo, entender los sueños y profundizar en este mundo tan profundo tiene que ver con dimensiones, porque el mundo de los sueños tiene diferentes dimensiones. Podemos navegar en la primera dimensión del mundo de los sueños y es donde las personas comienzan a tener experiencia, pero no saben lo que está sucediendo con su vida. Realmente no conocen porque no han interactuado ni se han relacionado con cuya dimensión. Usted podrá ver en la Biblia cuando José sueña, pero José era un soñador que el padre, por medio de una experiencia espiritual, le estaba mostrando parte de su futuro. Pero él no sabía lo que estaba aconteciendo. Él entendía que era un sueño más que tenía en su vida y no sabía que su futuro estaba en la mano de Dios, pero Dios se lo estaba mostrando a través de una revelación, se lo estaba mostrando a través de un sueño. José va preocupado y le dice al padre de él, llamado Jacob, lo que está aconteciendo. Entonces Jacob interpretó, pero de la manera que Jacob interpreta, se siente como una tensión en la atmósfera, porque es que Jacob sabe cuál es el significado profundo de los sueños, porque cuando Labán lo estaba persiguiendo, Dios se le mostró a Labán en sueño y le dijo: ten cuidado como trata a Jacob. O sea, Jacob sabía lo que era tener experiencia en el mundo espiritual, pero hay algo muy profundo dentro de los sueños. Está el mundo de los símbolos dentro del mundo de los sueños. Y usted me preguntará, ¿cuál es el mundo de los símbolos, predicador? El mundo de los símbolos es el que te conecta con la interpretación del sueño. Porque cuando no conoces de simbología, tú no podrás entender la experiencia espiritual que se te está mostrando por medio de la reconciliación del descanso del cuerpo, en el cual se te está mostrando una experiencia espiritual. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo aquí. Lo que te estoy diciendo en este momento, que cuando hablamos de interpretación de símbolos, tenemos que saber de cierto significado. Porque José lo que hizo fue ver estrellas. Pero desde cuándo en dónde José va a entender que las estrellas son personas y que los manojos tienen que ver con gobierno. Eran símbolos que tenían que ser interpretados. Esto indica que José era un soñador, pero no tenía el dominio de la dimensión. Hello, era un soñador, pero no tenía el dominio de la dimensión. Porque de la forma que tú vas a alcanzar dominar los sueños y las revelaciones que está teniendo es por medio de la constancia y no tomándolo en el olvido. Porque hay personas que entienden que los sueños se le olvidan. Y no es que los sueños se te olvidan, es que hay un espíritu que se roba lo que tú sueñas. Porque ese demonio no le conviene al mundo de las tinieblas que tú transfieras la revelación que está en el mundo espiritual. Cuando a ti se te muestra algo en el mundo espiritual, tú te conviertes en el responsable o en el delivery de tú poder transferir lo que está en el mundo de los espíritus. Hay personas que dicen que Dios no les revela. Claro que Dios te revela. Dice la Biblia en Números capítulo 12, verso 6, porque de alguna forma hablaré a mis siervos los profetas, en sueños o en visión. O sea que Dios habla
a través del mundo de los sueños, lo que sucede es que hay dimensiones las cuales no han podido ser dominadas. Y como no han podido ser dominadas, hay sueños que tú ni siquiera te recuerdas. Por eso todo el que empezó en este camino del evangelio tenía constante sueño con metresa, donde espíritus lo visitaban y hacían lo que quiera con ellos. Pero llegó un momento donde esos espíritus ya no tenían enseñoreamiento sobre ti. Ay, Dios mío. Porque lo que tú visitas en un sueño tiene una gran probabilidad de que tú lo venzas en lo físico. Porque los sueños son el cumplimiento por antesala de lo profético y de lo real. Por eso los sueños muchas veces, cuando usted lo tiene, no son tanto ni del pasado, aunque usted sueñe con el pasado. Los sueños son más futurísticos, porque son revelaciones que van a venir a tu espíritu. Sí, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, tú tienes que identificar qué identidad tuya es la que sueña, porque no es el cuerpo el que sueña. El cuerpo es el que se encarga de almacenar la revelación por medio de la glándula pineal a través del espíritu del hombre. Por eso cuando Nabucodonosor dice, mi espíritu se perturbó y no pude saber el sueño. Lo que sucede es que Nabucodonosor no tenía autoridad para poder recordar lo que soñó, porque era una revelación muy grande, muy amplia. Entonces, ¿cómo se llama este espíritu según la santería o la iglesia católica? Es conocido como el espíritu de Santa Lucía. El espíritu de Santa Lucía es el espíritu que está encargado de cautivar los sueños en el mundo espiritual. Por eso tú te recuerdas de todo lo malo que tú te sueñas. Tú te recuerdas cuando una serpiente te mordió. Te recuerdas cuando perros te persiguieron. Te recuerdas cuando un lobo en medio de un monte te persiguió. Pero tú no te recuerdas los momentos, los sueños que le transmiten paz y tranquilidad a tu alma. No te puedes recordar, porque los espíritus no quieren que tú te comportes tal como lo que tú viste en el mundo espiritual por medio de un sueño. Si quieren que tú totalmente estés divorciado de la realidad y de lo profético que Dios te está mostrando. Nabucodonosor no era un hombre de Dios, era un hombre que estaba siendo utilizado por Dios para darle un castigo a la nación de Israel. Sí, porque Dios puede utilizar hasta un inconverso cuando quiere castigar a un evangélico. La gente tiene que entender esto. Pero no que Nabucodonosor era un hombre que estaba totalmente declarado. Pero tú no te recuerdas los momentos los sueños que le transmiten paz y tranquilidad a tu alma. Hay un problema grande. Porque tampoco los magos, los sátrapas, los que estaban con él, podían interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque su nivel de autoridad espiritual estaba muy por debajo del nivel de espiritualidad del espíritu que estaba reinando en ese momento en Babilonia. Cuando Nabucodonosor queda atrapado en el mundo espiritual, nadie lo puede interpretar. Hay que buscar un intérprete. El intérprete se llama Daniel. Cuando Daniel llega, Daniel le dice, deme un momento. Y dice que Daniel fue a la casa. Escucha esto, audiencia. Cuando Daniel llega a la casa, al parecer estaban con él Sadrach, Mesach y Abednego. Y él le dijo, vamos a orar para que Dios declare lo que el rey soñó. O sea, que mientras ellos estaban orando, estaban intercediendo, Daniel estaba en el mundo espiritual buscando la revelación para luego mostrársela al rey. Ay, papá. Por eso dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Porque el espíritu superior que él tenía era un espíritu que dominaba en diferentes dimensiones. Sí, porque, era un espíritu de liderazgo. Era un espíritu de intérprete. Y era un espíritu de navegar en el mundo espiritual. Y por eso Daniel puede traer lo que está oculto, lo que está atrapado en el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque Daniel tenía autoridad sobre los espíritus.
Por eso el mismo Daniel. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Trae la revelación, trae la interpretación y luego le muestra a Nabucodonosor lo que se le fue mostrado en el mundo espiritual. ¿Sabe qué acontece? Hay personas que soñaron, pero no se encargaron. Escucha esto, producción. Hay personas que soñaron, pero no se encargaron de conocer la interpretación de lo que se les fue mostrado. Y por eso están viviendo un tiempo que ellos no lo están entendiendo. Ellos no saben cómo hay tanto espíritu, demonios que han dividido su matrimonio, espíritus que han golpeado su ministerio, espíritus de accidente que lo han perseguido. En un momento a ti posiblemente se te fue mostrado, pero tu espíritu no se indignó por saber la interpretación. ¿Sabe por qué Nabucodonosor se indignó en conocer la interpretación? Porque se sentía amenazado en el mundo espiritual. Si él no se siente amenazado, él no le da mente a esto. Un sueño no le podía quitar la tranquilidad a un rey. No le podía quitar la paz a un hombre que estaba gobernando la potencia del momento, Babilonia. Pero un sueño lo puso inquieto. Dijo, estoy inquieto por recordar lo que yo soñé. Porque en el sueño él se sintió amenazado. Hay sueños que tú estás teniendo que no lo puedes dejar pasar por alto. Que tu espíritu se siente perturbado. Tu espíritu se siente amenazado. Es cuando hay una guerra de espíritu, no una guerra de alma. Primera de Corintios capítulo 2 verso 11 dice: ¿quién conoce la cosa del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Como el espíritu del hombre conoce lo que está dentro del hombre, el espíritu de Nabucodonosor le está diciendo: tienes que preocuparte porque hay una revelación que se te fue mostrada, pero la dejaste escapar. Porque tu nivel espiritual está muy por debajo de la contaminación atmosférica que había en Babilonia. Y no podías recuperar lo que soñó. Pero dice que Daniel duró 2 días, Daniel se fue. Y cuando Daniel se va, Daniel convoca una reunión. Vamos a orar porque hay que buscar en el mundo espiritual lo que él soñó para traérselo y para luego mostrárselo. Cuando tú tomes en cuenta lo que tú sueñas, hay tiempos en tu vida que tú lo vas a entender. Porque está tomando la experiencia espiritual en el modo de importancia. Note usted que cuando Faraón sueña, esto a Faraón le preocupa. Y hay que buscar a José, que estaba dentro de la cárcel. Pero ¿cómo ahora están buscando a José para que interprete? Si José no era intérprete. Lo que sucede es que el proceso que José pasó dentro de la cárcel fue tan grande que le desarrolló lo que él portaba. Por eso hay procesos que tú estás pasando que van a desarrollar. Porque cuando él estaba donde Jacob, que él a Jacob le contó, era porque él no sabía. Porque si él sabe, él no lo cuenta para que se lo interpreten. Pero cuando Faraón sueña, mandan a buscar a José porque José dio a luz un don dentro de la cárcel. Pero ¿qué pasaba? Su hermano lo estaban criticando, su hermano lo estaban persiguiendo. Ellos lo que no saben que le estaban entregando lo que ellos portaban a José. Porque hay gente que cuando te critica, cuando te persigue, te está entregando lo que ellos mismos portan. Ay, 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 ay. Mira, cuando ellos andan detrás de ti, ellos te están entregando lo que ellos portan. José no interpretaba, pero llega un momento que el muchacho que no interpretaba, cuando entra al mundo espiritual, le dice a Faraón: mira, esto fue lo que yo soñé. Hello. Por eso cuando llegó el tiempo de la hambruna, José entendió los tiempos, porque fue mostrado en una revelación. Lo que sucede que Faraón fue el filtro para que se pudiera transferir la revelación. Y tú se preguntarás: ¿y por qué no lo soñó José? Porque no le iban a creer. Alguien importante va a soñar para que tú lo interpretes. No sé si estoy aquí. Escúchame. Si es José que lo sueña, no lo iban a tomar en cuenta, porque el sueño se iba a quedar atrapado dentro de la cárcel. Pero como fue Faraón que estaba dentro del palacio, cuando Faraón soñó, José lo vio en el mundo espiritual, porque a José le tocaba interpretar, no soñar.
¿Sabe qué sucede? Hay revelaciones que Dios no te la da porque no te van a creer. Dios tiene que dársela a alguien que tiene posición secular, pero no tiene dominio en el mundo espiritual. A ti te toca interpretar. Por eso hay personas que van a venir a tu vida con ciertas revelaciones, con ciertos sueños, para que tú le digas y le interpretes lo que está aconteciendo. Es importante conocer los símbolos. Y el mundo espiritual es muy ignorado por la iglesia, muy ultra religiosa. Ignora mucho el mundo espiritual. Y esto a mí me preocupa porque yo conozco parte del mundo espiritual, aunque no conozca todo. Imposiblemente no. Quizá muera y no llegue a conocer todo. Es un mundo muy amplio. Pero sí tengo claro que los símbolos son importantes. Cuando llegué, el profeta de este bello estudio me dijo: quiero poner acá vino y aceite. Está hablando de una simbología, y esos símbolos, por la conexión que hay con ese símbolo en el mundo espiritual, hay una interpretación de un poder, porque se necesita un símbolo para interpretar un poder o para interpretar una maldición. ¿Están aquí? Por eso lo que Faraón vio fue vaca. Pero ¿qué tiene que ver la vaca con el hambre? Dios se la está mostrando en símbolo, porque el lenguaje de los símbolos es el lenguaje que se conecta con el mundo de los sueños. Dios tenía que mostrarle a Faraón personas flacas que estaban buscando comida. No, le mostró vaca saliendo del río. ¿Sabe por qué? Porque son símbolos y hay que conocer la interpretación de los símbolos para tú poder conocer de sueño. Por eso no todo aquel que tú le cuentes un sueño sabe de sueño. Porque es que los sueños se interpretan por medio del significado de la simbología. Hello. Por eso a Nabucodonosor se le mostró un árbol. Y Daniel le dijo: rey, ese árbol eres tú. Ay, Dios mío. Ese animal que le salieron las uñas, que le salieron cabello, era él, pero fue por medio de una simbología. Cuando tú conoces o te dedicas a saber de simbología, tú vas a entender qué papel juegan los animales en los sueños. Hay personas que una serpiente lo mordió y lo tomaron en ignorancia. Personas que le cortaron la cara en un sueño. Personas que lo persiguieron en un sueño, pero no utilizaron la operación de la segunda dimensión. Y usted me preguntará cuál es. Cuando tú tienes el conocimiento de la segunda dimensión del mundo de los sueños, vas a conocer cuándo afirmar y cuándo cancelar. Oh, Dios mío. Sí, porque hay sueños malditos que tienen que ver con atentar contra tu vida espiritual, con detener tu negocio, con detener tu casa, con detener tu estabilidad económica. Ahora, cuando tú sabes y recuerdas lo que se te fue mostrado en el mundo espiritual por anticipación, antes de que te suceda, y tú lo cancelas, ese sueño no puede ser transferido al mundo físico. No, sino que se queda atrapado en el mundo espiritual. Ay, Dios mío. Mira, hay cosas que están por acontecer en tu vida que tú estás a tiempo de cancelarla. Es positivo tú cancelar lo maligno que tú soñaste. No sé qué soñaste. No sé realmente qué te perseguía. No sé qué te sucedió. Yo mismo he tenido sueños horribles donde me han perseguido. Pero yo cuando me despierto digo, yo cancelo y no permito que sea transferido al mundo físico la experiencia y la visión que acabé de tener en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué tienes que cancelarlo? Porque cuando tú lo cancelas, tu palabra tiene un poder y tiene una autoridad para tú neutralizar en el mundo de los espíritus. Pero así mismo cuando tú sueñas algo positivo, que tú sueñas algo bueno que te va a bendecir la vida, tú debes
¿sabe qué? Afirmarlo. Afirmo la bendición que vi. Soñé con que Dios me daba una casa, con que me daba un vehículo. Soñé con que yo estaba haciendo milagros en una gran multitud. Tú tienes que afirmarlo. Decir, yo lo afirmo. Yo declaro que esa experiencia espiritual que yo tuve sea manifiesta en el mundo físico. El mundo de los sueños es muy ignorado. Y hay personas que te han dicho a ti, yo te vi en tal país. Y tú dirás, pero yo nunca he viajado. Fue que te vieron en el mundo espiritual. Cuando tú sueñas que tu espíritu estuvo en Europa, verdaderamente estuvo allá. Estuvo allá. Cuando tú sueñas que tu espíritu estaba en Estados Unidos, estaba en Asia. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Por eso hay gente que se ha visto en Japón predicándole a los japoneses. Se ha visto en China predicándole a los chinos. Es tu espíritu que ya fue y conquistó el territorio. Preparó la atmósfera, preparó el lugar. Antes de que José llegara a Egipto, ya su espíritu hubiese ido allá. Por eso cuando José llega a Egipto, la atmósfera lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu fue primero en un sueño. Ay, Dios mío. Por eso cuando él llega, Potifar lo coge. Porque Potifar vio grandeza en él. Potifar, de todos los esclavos, a quien escogió fue a José. Porque Potifar vio grandeza en José. Entonces, antes de José llegar a Egipto, aunque tuvo que pasar diversos procesos, ya su espíritu fue. Ya su espíritu preparó el lugar. Ya su espíritu fue recibido. Y por eso cuando él llegó, él pudo ser recibido. Porque él primero fue en el espíritu para él conocer lo que estaba sucediendo allá. ¿A qué fue Egipto? A que su diseño fuera manifestado y a poder tomar el dominio y el control de la economía mundial por medio de una interpretación. A veces tú tienes una interpretación profunda y tú no sabes qué tan importante es la interpretación de revelación. Tenemos muchos soñadores, lo que tenemos es pocos intérpretes. Tenemos muchas personas que se les revela. Lo que tenemos es pocos intérpretes de ocasión, de tiempos y de revelaciones para poder conocer lo que está en el mundo espiritual. Tercera dimensión del sueño o del mundo de los sueños tiene que ver con el filtro que Dios utiliza. Porque muchas veces nuestro cuerpo físico no está preparado para interactuar con Dios o con un ángel face to face. Dice la Biblia que cuando Daniel lo ve, cae como muerto. Cuando Juan lo ve, también cae como muerto. Pero cuando Salomón habla con Dios en medio de un sueño, Salomón pudo entender que él le estaba hablando. Oh my God. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba utilizando un filtro donde su cuerpo no estaba siendo participante de la experiencia espiritual. Lo que estaba siendo participante de la experiencia espiritual de Salomón era su espíritu, el cual le transfirió al cuerpo por medio de la glándula pineal la revelación. Por eso tu glándula pineal es muy atacada por la matriz, por la élite y por el sistema, porque ellos están en contra de los sueños. La élite mundial está en contra de lo que tú sueñas, porque ellos saben que tú como hombre de Dios te le puedes adelantar a ellos por medio de una revelación. Porque lo que ellos conocen lo pueden conocer por la Biblia, pero no lo conocen por revelación. En postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visión. Por eso a ti te quieren realmente ocultar, te quieren limitar. Porque saben que tú tienes la capacidad de percibir lo que va a pasar que escatológicamente, postreramente, pero una máquina no puede tener experiencia espiritual. Porque dice la Biblia, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños. Habló de sobre toda carne, no sobre toda máquina, ni sobre todo robot. Por eso los robots y la maquinaria, por más tecnología que la preparen, nunca se pueden parecer a ti. Ahora, ¿sabe por qué te quieren limitar?
porque no le conviene que lo que tú estás viendo sea expresado. Por eso mientras tú duermes, tú eres atacado. Pero hay ángeles que están cuidando cuerpo mientras el cuerpo está descansando. Por eso hay ondas electromagnéticas que provocan turbación para que tú no puedas recordar lo que se te fue mostrado. Porque es que no le conviene que tú te le vayas adelante. Sabes que la Matrix siempre quiere ir adelante. Ellos no quieren tener personas astutas, no quieren tener personas inteligentes. Ellos quieren tener zombies, quieren tener momias, lo cual ellos puedan dominar, lo cual ellos puedan controlar. Tú sabes que el futuro del mundo estaba en la mano de José por medio de una revelación. Hay personas que el futuro de un país está en sus manos, que ellos tienen la interpretación de lo que el presidente de ese territorio soñó, pero no creen en tu ministerio, no creen en ti, no creen en lo que tú portas, no creen en lo que tú tienes. Pero muchas veces el futuro de un vecindario está en la mano de un hombre y de una mujer de Dios que tuvo una experiencia espiritual y tú andas con la solución del problema. Yo no sé cuál es el problema de tu casa, cuál es el problema de tu territorio, pero en medio de ese problema hay un hombre, hay una mujer que se le va a mostrar lo que aconteció en el mundo de los espíritus. ¿Saben? Hay que tratar de saber en qué horario tú tienes menos guerra espiritual dentro de los sueños. Los horarios influyen mucho en esto. Está el horario del día. Todo lo que tú sueñas en el día, tú lo recuerdas. Porque en el día, los espíritus que operan en el día no son los espíritus que operan en la noche. Hay un cambio de espíritu. Por eso el ángel le dijo a Jacob: suéltame que raya el alba. Porque había un cambio de horario y de seres espirituales. Pero los ángeles que descendieron a derrotar, a detronar a Sodoma y a Gomorra, le dijeron a Lot: apúrate, porque raya el alba. Porque eran seres espirituales que operaban en la vigilia de la noche. Si llegaba el día, su operación era ilegal, porque tenían un horario para poder operar en el transcurso de la madrugada. Cuando el alba despertaba, le está declarando una ilegalidad a unos seres espirituales que tuvieron un horario en el cual ellos poder operar. Toda operación en el mundo espiritual que pasa del horario y de la señal y el tiempo que se le entrega o se le otorga, se declara en una operación inoperante. Los ángeles lo que le están diciendo: lo corre porque el alba raya. Y si el alba raya, esta operación es posible que se dañe. Usted dirá que Dios es todopoderoso. Claro que sí. Pero el mundo espiritual es un mundo de leyes. Y las leyes del mundo de los espíritus se respeta. Ay, Dios mío. Si no, pregúntale al ángel en el cual Juan se postró, Apocalipsis 20, donde el ángel le dice: no te postres a mí, yo soy siervo tuyo y consiervo de tus hermanos. Porque en el mundo espiritual hay leyes y los ángeles tienen que respetar las leyes del mundo espiritual. No sé si me entiende. No solamente para ti hay mandamientos, también para los ángeles hay mandamientos y hay leyes en el mundo de los espíritus. Entonces, cuando tú logras entender en cuál horario tú sueñas más, de día o de noche, es cuando realmente debe de prepararte. Por eso no es recomendable que haya cuerpos que se vayan a la cama a descansar cuando no han orado, ni han intercedido, ni se han cubierto. Porque que hay ángeles que están encargados de proteger lo que tú soñaste. Pero hay espíritus que están asignados por la tiniebla de detener lo que tú soñaste o la experiencia espiritual que tú tuviste. Te invito a que tú nos comentes en la caja de comentarios qué sueño tuviste, qué soñaste, qué sueño inquietó tu espíritu, porque hay revelaciones que deben ser interpretadas
porque hay una gran multitud que debe saber la interpretación de la revelación que tuviste en el mundo espiritual. Es importante nosotros conocer el mundo de los sueños, porque es una dimensión, es una esfera más profundo, es un medio de comunicación en donde todos tienen participación a colaborar. Tanto, porque hay gente que dicen que Dios no le habla al impío, pero yo estoy viendo a un Dios que le habló a Labán a través de un sueño. Le habló al rey Abimelech a través de un sueño. Le habló en el campamento de los madianitas a unos que interpretaron que era Gedeón que lo iba a acabar con ellos en medio de un sueño. O sea, es la dimensión por la cual diversos tipos de personas se pueden conectar y pueden entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios te bendiga de una manera poderosa y Dios te guarde. Quien estuvo contigo fue tu hermano Hansel de Jesús. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campana, notificación toda, y espera nuestra segunda entrega hablando de los misterios del mundo de los espíritus. Shalom, la paz del Eterno cubra tu vida y cubra tu casa. Bendiciones. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas.